Buenos días o tardes, mi nombre es Luis Felipe García Ibarra y pues estoy presentando la mini clase de la clase de cálculo diferencial. En este caso me tocó derivadas implícitas. Bueno, comencemos. Los objetivos de la clase son dos, que serían, primero, brindar una breve introducción a los estudiantes al plano cartesiano tridimensional con los ejes X, Y, Z. Pues es breve porque esto ya lo ven en otro curso. Y luego lograr que los estudiantes reconozcan una función implícita y el procedimiento a realizar para obtener la derivada de dicha función. Ese es el objetivo principal. Bueno, vamos a empezar con los presaberes. Con los presaberes comenzaría con mis estudiantes haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué es una función implícita? Después de que ellos hablen y pues debatan un poco, procedería a responder esa pregunta de la siguiente manera. Podemos ver que hay dos tipos de funciones, que son funciones explícitas y funciones implícitas. Las funciones explícitas son de la forma y igual a f de x. Es de la forma que usualmente ellos conocen, que todos conocemos, que es que la variable dependiente, que en este caso es y, esté en términos de la variable independiente. Es decir, que la variable y esté despejada a un lado de la ecuación y todos los otros ingredientes de la ecuación que no tengan y, que tengan x o que no tengan nada, estén al otro lado de la ecuación. O sea, que y esté en términos de x, que una esté totalmente solita, y esté sola, y x o todos los otros que no tengan x, todo lo demás esté solo al otro lado. De la que normalmente conocemos, y pues aquí hay dos ejemplos que serían y igual a seno de 2x más 1 y y igual a 3x más 2. Esos son ejemplos de funciones explícitas que todos hemos visto, conocido y que también sabemos derivar. Y ahorita está la función implícita. La función implícita es de la forma h de x, y igual a 0. ¿Qué significa esto? Que la variable dependiente no está en términos de la variable independiente. Más bien que ambas variables, tanto dependientes como independientes, están al mismo lado de la ecuación y una no está en términos de la otra. Esta función implícita es un caso especial de una función de dos variables. En el caso de que z, que sería pues la función como tal en una función de dos variables, fuera 0. Ejemplos de esto, bueno, tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Como vemos aquí, la variable independiente no está la variable dependiente no está en términos de la variable independiente. Están todos a un lado de la ecuación y pues no hay ninguna despejada. Otra sería x al cuadrado más xy más y a la 5 igual a 3. Ninguna está en términos de la otra y pues ambas están en el mismo lado de la ecuación. Bueno, lo otro sería cómo es la gráfica de una función implícita. Pues gráficamente se podría considerar, como vimos ahorita, que la gráfica de esta función puede ser un caso particular de una gráfica de una función de dos variables x, y igual a z, en el que z, que en este caso vamos a llamarlo altura, siempre vale 0. Es decir, nosotros siempre hemos conocido el eje x y el eje y. Y ahorita que x podríamos decir que es la anchura y y lo largo. Pero en una función de dos variables ya aparece un nuevo eje que es el eje z, que es la altura, como en el caso de, ya sería aquí en tres dimensiones. Aquí vemos en la función de dos variables, en el caso 1, vemos donde z no es 0, sino que tiene ancho, largo y alto. Pero nuestra función implícita pues, es un caso en el que z vale 0, o sea, su altura es 0. Vemos que tiene ancho, vemos que tiene largo, pero no tiene alto. Para esto, para que ellos entiendan, mis estudiantes entiendan mejor, aquí en GeoGebra hice esta gráfica. Vemos aquí la gráfica de esta función, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4 igual a 0. Esta es una función implícita, donde su gráfico es en 2D. Como vemos aquí, está en el plano cartesiano que conocemos y aquí en el plano de tres dimensiones está solamente
tiene solamente lugar en dos dimensiones, que es ancho y largo, X y Y. Pero si nosotros, por ejemplo, C, que sería Z, no es 0, sino que aumenta, vemos cómo su altura, en este caso, aumentó a 1. Su gráfica en el plano 2D está igual, pero en el plano 3D, donde ya Z no vale 0, sino que en este caso vale 1, vemos que su altura crece. Podría pasar el caso contrario, que pues creciera de para abajo, o sea, decreciera. Entonces, este programa pues ayudaría a ellos a que entendieran cómo es la gráfica de una función implícita y también que entendieran pues más adelante la gráfica de cuando hayamos las derivadas. Continuando con el PowerPoint. Bueno, GeoGebra. Bueno, entonces ahorita vamos a ver qué son las derivadas implícitas. Bueno, las derivadas implícitas son las derivadas de una función implícita. Las derivadas que nosotros hacemos comúnmente son las derivadas de una función explícita, donde la variable y está despejada. En este caso, la variable y no va a estar despejada, sino que va a estar ambos al lado de la misma ecuación. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta y recordar que la derivada se puede definir de esas tres formas: y' o f de x' o dy sobre dx. Este dy sobre dx, ¿qué significa? Que vamos a derivar y con respecto a x. O sea, estamos cogiendo la función y la estamos derivando con respecto a x. Ahorita, algo que no se menciona mucho, pero que también es que dx sobre dx. ¿Qué significa esto? Que estamos derivando x con respecto a x. Este casi pues no se utiliza porque pues dx dividido dx da 1. Entonces por eso es que siempre se omite, pero es bueno recordarlo para las derivadas implícitas. Un ejemplo de esto, ¿cuál es? Bueno, vemos acá una función explícita normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar tanto a este lado como a este lado, los dos. ¿Qué nos va a dar? Bueno, ¿cuál es la derivada de y? Su derivada es 1 por la derivada de esta y sobre dx. ¿Por qué? Porque estamos derivando y con respecto a x. Ahorita, la derivada de 3x al cuadrado, bajamos el 2, quedaría 6 por x. Por la derivada de x con respecto a x. ¿Por qué? Porque estamos derivando x con respecto a x. Más 4, que sería la derivada de 4x por dx sobre dx, porque estamos derivando x con respecto a x. Menos 0, que es la derivada de una constante. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, sabemos que dx por dx da 1, dx por dx da 1, entonces nos quedaría que la derivada de esta función con respecto a x es igual a 6x más 4. Este es un ejemplo para entender el de x sobre el de y sobre el de x y el de x sobre el de x. Bueno, entonces vamos a mirar el proceso para hallar una derivada de una función implícita o una derivada implícita. Entonces tenemos este que es menos 7x al cuadrado, cuya derivada es menos 14x, bajamos el 2 por el de x sobre el de x. Ya sabemos que este de x da 1, entonces la derivada sería menos 14x. Ahorita, la derivada de y al cuadrado. Bueno, derivamos, bajamos el 2, le restamos 1 y nos quedaría 2y. Por la derivada de y sobre dx. O sea, estamos derivando x con respecto, estamos derivando y con respecto a x. Nos quedaría igual a 2y por dx, dy sobre dx, que sería igual a y'. Ahorita tenemos una multiplicación de x por y al cuadrado. Esta se aplica a la derivación de un producto, que sería el primero x por la derivada del segundo. Que la derivada del segundo ya la tenemos acá, sería 2y por y', que es dy sobre dx. Más el segundo, que es y al cuadrado, por la derivada del primero, que sería derivada de x1 por dx sobre dx, que también sabemos que da 1. Luego ya tenemos también la derivada de un cociente, que sería, aplicamos la regla de la derivada de un cociente derivando pues tanto y como x, teniendo en cuenta que el y va acompañado del y'. Que sería el denominador al cuadrado y arriba en el numerador sería el denominador por la derivada del numerador. Sería y al cuadrado por 3
que es la derivada de 3x por dx sobre x, que da 1. Menos el numerador, que es 3x por la derivada del denominador, que ya sabemos que da 2y por y'. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Tenemos 2x al cuadrado más 3x más y al cuadrado menos 5 igual a 0. Vamos a derivar, entonces lo derivamos todo. Entonces, derivada de 2x al cuadrado, 4x por dx sobre dx, ya sabemos que da 1, más 3, que es la derivada de 3x, de x sobre dx, más 2y, que es la derivada de y al cuadrado, por la derivada de x, la derivada de y sobre la derivada de x. O sea, derivamos y con respecto a x. Ya sabemos que dx sobre dx da 1. Y ya llegamos a esta ecuación. ¿Pero qué estamos hallando? La derivada. ¿Y cuál es la derivada? Ahorita vemos que la derivada es y'. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, dejamos a un lado de la ecuación todos los que tengan y' y al otro lado de la ecuación los que no la tengan. En este caso pasamos a restar menos 4 menos 3 y queda 2y sobre y'. Ahorita, ¿qué hacemos con esto? Bueno, mandamos a dividir o dividimos toda la ecuación por 2y. Entonces quedaría que y' es igual a menos 4 sobre menos 3 sobre 2y. Esta derivada es la derivada de esta función implícita. Tenemos que tener en cuenta que esta derivada es una función de dos variables, que eso pues se verá a fondo más adelante. Lo que a nosotros nos interesa es que, por ejemplo, vemos acá que aquí existe una restricción, como el dominio y el rango de una función implícita. Aquí también una función de dos variables también tiene dominio y rango. ¿Cuál es la única condición acá? Que y sea diferente de 0. Pues lo tenemos en cuenta por si de pronto no, pues, no lo piden graficar. Y aquí tengo el gráfico de esta función. Entonces vemos acá la función implícita que nos pidieron derivar, cuyo gráfico es este, ¿cierto? Esta función pues es un caso de una función de dos variables, pero como z es 0, porque la condición de una función implícita es que z sea 0, entonces vemos que no pasa del plano de dos dimensiones. Aquí también lo vemos que está en el plano de dos dimensiones. Pero su derivada nos dio una función de dos variables. Esta función de dos variables nos va a dar una imagen en 3D, que como vemos es esta que está en color café. Esta es la derivada de esta función. Ahorita, esta función y' de dos variables nos va a dar todas las pendientes de las tangentes a esta gráfica. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente, pues, como vimos, tiene un dominio y vemos, por ejemplo, si nosotros lo damos así verticalmente, vemos que esta gráfica nunca y va a ser 0 y efectivamente nunca va a ser 0. Va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá, pero nunca va a ser 0. Y pues otros tipos de dominio y rango, pues que ahorita no es el caso. Entonces, como vemos, esta es la derivada y con esta podemos hallar la pendiente de la recta tangente a esta curva en cualquier caso, en cualquier punto, ¿cierto? Bueno, ya continuando con las diapositivas, vemos otro ejemplo. Bueno, entonces aquí nos piden que hallar la derivada de esta función que ya vemos que es implícita. Entonces procedemos a hacerlo. Entonces, este 3y al cuadrado por x, ya sabemos que es la derivada de un producto y procedemos a derivarlo como la derivada de un producto. Menos 5x menos 5, que es la derivada de 5x, más esta. Aquí tenemos que tener en cuenta y recordar que la derivada de raíz de x igual a 1 sobre 2 raíz de x. Como es un producto, entonces es el primero, que sería raíz de y por la derivada del segundo, que sería este. Se nos da raíz de y sobre 2 raíz de x, más el segundo, que es raíz de x por la derivada del primero, que sería 1 sobre 2 raíz de y por y sobre dx, o en otras palabras, por y'. Entonces, ya derivando esto, teniendo en cuenta pues los signos y no tener mucho cuidado en el proceso algebraico,
Ya, entonces, lo siguiente es pasar todos los que no tengan y', que es la que nos interesa a un lado, y todos los que sí tengan y' al otro lado. En este caso, y' lo tiene 6y, y' y x, y raíz de x sobre 2 raíz de y por y'. Entonces, sacamos factor común, que sería y', y como ya lo único que nos falta es esto que está multiplicando, pues en otras palabras pasamos a dividir, y esta sería la derivada de esta función implícita. Obviamente, pues ya haciendo más procesos de quitar de racionalización y quitar los fraccionarios del numerador y denominador, pues ya sería un proceso, pero lo que nos interesa es cómo sacar la derivada implícita de esta función. Entonces, con esto ya mis estudiantes estarían preparados y continuaría con el método evaluativo, que es que nos dan esta ecuación, allá la ecuación de la recta tangente y normal a la gráfica de la curva dada por en el punto tal. Y con ellos, con la ayuda de un programa, en este caso GeoGebra, graficar la curva, las dos rectas, y pues hallar el dominio de la derivada y también graficarla. En este caso, mis estudiantes tendrían que llegar a un proceso como este. Entonces, ya ellos derivando esta función, ya saben que esta es su derivada, ¿cierto? Ahorita reemplazamos en el punto. El punto era 3 medios, 3 medios. Entonces nos dan x y nos dan y. Entonces ellos reemplazan en x y reemplazan en y, y va a dar que la pendiente de la recta en el punto 3 medios es -1. Esta es la función original. Entonces, este es el punto 3 medios, 3 medios, 3 medios, 3 medios. Ahorita lo que tienen que hacer es que con la ecuación punto pendiente, ya tienen el punto, ya tienen la pendiente, y ya simplemente es reemplazar y ver que la recta tangente tiene ecuación y igual a -x más 3. Ellos tenían pues que llegar a esta conclusión. Después, sabemos que una recta no normal con una recta tangente en este caso, o sea que la multiplicación de sus pendientes da -1. Entonces la pendiente de la tangente por la pendiente de la normal es igual a -1. Ya tenemos la pendiente de la normal de la tangente, que es -1, entonces nos da que la pendiente desde la normal es 1. Y reemplazando en la misma fórmula de punto pendiente con el mismo punto, porque la normal va a pasar por el mismo punto, nos da de que la gráfica de esa recta normal es esta, que su fórmula es y igual a x. Entonces ellos tendrían que llegar a esta conclusión, tendrían que graficarlo. Además de que también tendrían que graficar entonces, también tendrían que graficar la derivada y hallar el dominio. Entonces ellos tendrían que hacer, con la ayuda obviamente de este programa, en un plano de 3D. Aquí vemos que está la función, la recta normal y la recta tangente, ¿cierto? Vemos este. Bueno, entonces, graficando la derivada nos va a dar plano, que este plano pues, es el que nos va a dar la pendiente de la recta tangente pues, a esta curva. Luego, ellos para hallar el dominio, pues tendrían que analizar de la misma manera en que se analiza el dominio de una función normal. Y les va a dar que el dominio, que es y al cuadrado igual a x. Ellos tendrían que llegar a esta conclusión con este mismo gráfico, que el dominio de la derivada pues va a ser todos los números menos cuando y al cuadrado es igual a x, o sea, esta gráfica. Y ya, pues, se podrían tener décimas, podríamos ver de que el punto el punto 1,5 de x, 1,5 de y -1 es este punto que está acá, que obviamente tiene que estar dentro de la gráfica de la derivada porque hallamos ese punto gracias a la derivada. Y si pasa exactamente por ese punto. Entonces ellos tendrían que llegar a esta conclusión, y este pues es un ejercicio donde está implementado todos los saberes y también pues saberes anteriores que deben de tener sobre el dominio de las funciones. Y pues esa sería mi mini clase. Esa sería mi mini clase y pues ya todos los puntos del tema que me tocó de la derivada implícita. Y pues muchas gracias.